Hola cocinacas, ¿qué tal? Estamos en el menú número 4 del año, temporada invierno, mes de enero. Pero antes de empezar, en este menú hay una pequeña novedad, un cambio muy importante. Si estás viendo este vídeo desde nuestro canal de YouTube, te he dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace a nuestra página web cocina-mediocasera.com, donde tendrás en una misma página todas los vídeos recetas sugeridas de esta semana, organizadas por días, comidas y cenas. De tal forma que ya no tendrás que ir cambiando de sitio para ver cada vídeo y tendrás en un solo lugar todos y cada uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado este formato? Como siempre, déjame en los comentarios tu opinión. Ya sabes que leemos todos los mensajes y os hacemos mucho caso. Y como siempre, no te pierdas el nutriconsejo de esta semana que te contamos al final del vídeo. Esta semana consiste en cómo saciarte más. Te veo al final. Empezamos con el menú. Para hacer súper saludable tu dieta, vamos a darte unas pequeñas pautas que vamos a utilizar en este menú. La primera consiste en la porción de verduras que tiene tu plato. Lo ideal y recomendable es que en la comida y cena la mitad de los alimentos sean verduras. Si al menos una de las comidas lleva verdura cruda, mejor. Así tendremos todos los nutrientes y vitaminas intactos para nuestro organismo. Podemos cumplir esta recomendación tomando ensaladas sencillas cuando veamos que nuestra comida o cena no tiene suficientes verduras. Recuerda utilizar grasas saludables para alinear a tus ensaladas, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra. Algunos platos van muy bien con otro tipo de verduras. En esos casos te diremos la guarnición para ese caso en concreto. Si no sabes qué desayunar, tenemos un curso gratuito con muchas recetas para que elijas las que más te gusten y siempre innoves en tus desayunos. Te dejamos en la caja de descripción el enlace al curso gratuito. Lunes. Para comer tenemos un guiso de lenteja con verduras. Las legumbres deben ser algo fundamental en nuestra alimentación, justo por detrás de las frutas y las verduras. En la cena vamos a hacer unos tomates rellenos, a los que acompañaremos de verduras a la plancha porque maridan mucho mejor que una ensalada. El relleno del champiñón, sobre todo, lo vamos a hacer con atún y queso. Nos va a aportar las proteínas de la cena. Martes. Para comer vamos a hacer carne en salsa. Podemos echar el doble de cantidad de verduras para dar mayor jugosidad. En la cena tenemos un guiso delicioso, una ensalada templada de verduras y tofu. Va a ser un plato que nos aporta mucha saciedad, verduras y nutrientes. Como los espárragos no son de temporada, puedes utilizar berenjena u otra verdura que te guste. Miércoles. Para comer vamos a hacer un plato típico, fabada asturiana. Recuerda que los platos de cuchara son ideales para congelarlos y usarlos en días que no puedas cocinar. Puedes hacer más ligera la fabada utilizando menos cantidad de compango, como un bocado para cada persona, y añadiendo más verduras como la cebolla que le da mucha jugosidad. En la cena, de primero tenemos una crema suave de puerros que utilizaremos para mañana también, que se agradecen mucho las cremas en estos días de frío, sobre todo si estás en España. Además, es un plato muy sencillo de hacer para variar varios días. De segundo, vamos a hacer dorada al horno. La cama de verduras y patata tiene que ser en mayor proporción de verduras para hacer que este plato sea más ligero y jugoso. Jueves. Para comer hemos elegido una ensalada de arroz chino. Este plato es muy completo, saciante y ligero. Además, es perfecto para comer fuera de casa. En la cena vamos a hacer merluza en salsa verde. Podemos añadir más cantidad de verduras para convertir este plato más saludable y completo. Fíjate lo bien que queda tomarlo en un plato hondo de barro, totalmente casero. Viernes. Para comer tenemos un delicioso pastel de carne. Si no queremos hacer un pastel de carne o ternera, podemos utilizar carne de pollo, bacalao o incluso soja texturizada, como más te guste. En la cena tenemos un plato único a base de huevos escalfados y coliflor, en los que tenemos un aporte de proteínas de alta calidad, grasa saludable y una gran cantidad de coliflor, una hortaliza de temporada. Sábado. Para comer tenemos una cazuela de garbanzos con chorizo, un plato muy sabroso y nutritivo. Podemos hacerlo más ligero cambiando el chorizo por las verduras o reduciendo la cantidad de chorizo. En las cenas tenemos unas judías verdes con jamón. Este plato es un gran recurso porque es sencillo de hacer, rápido y además tiene mucha verdura que es fundamental para que tus platos sean ligeros. Domingo. Para comer tenemos un plato súper saludable y delicioso, una fideuá de verduras. Podemos utilizar pasta integral para hacer este plato perfecto a nivel nutricional. En la cena vamos a hacer algo muy informal, empanadillas de atún. Podemos acompañar estas empanadillas con un pisto. Así parece que estamos tomando una tapa con alimentos saludables y de calidad, además de un sabor excelente. Pan y agua. Si te gusta acompañar las comidas con un poco de pan, recuerda escoger la opción más saludable, que es el pan hecho con harina 100% integral. Respecto a las bebidas, ya sabes lo que siempre recomendamos, el agua del grifo como primera opción. Si en tu zona se puede, claro, si no se pudiera, pues agua embotellada. Postres y meriendas. Para hacer las mejores selecciones en los postres te vamos a dar algunos consejos. Siempre que puedas, elige fruta fresca, si es de temporada mejor.
porque esa fruta será más barata, tendrá un sabor mucho más bueno y será más sostenible si es una pieza de fruta local. Las frutas de temporada son la chirimoya, el pomelo, la manzana, la pera, el caqui, la fresa, la mandarina y la naranja. Otra opción saludable para tus postres son los lácteos, pero solo los que no están azucarados. Como la grasa láctea es saludable, elige siempre que puedas las opciones enteras. Aparte de estos dos tipos de alimento, puedes hacer mezclas con ellos para tener una gran variedad y alternativas a tus postres saludables. Para merendar, si es lo que sueles hacer, puedes guiarte por lo que te hemos recomendado en los postres. Además, puedes utilizar alimentos altos en nutrientes, saciantes y saludables, que son los frutos secos. Si te gusta comerlos, elige las opciones que no sean fritas y sin sal añadida. Y vamos con el capricho saludable de la semana. Si prefieres un capricho mucho más saludable que la repostería convencional, ya sea porque es un día especial o tienes algún evento en casa, o simplemente te quieres dar un capricho saludable, te proponemos brownies. Para hacerlos saludables puedes utilizar chocolate mínimo 70% de cacao, menos cantidad de mantequilla. El chocolate ya lleva azúcar, por lo que no es necesario usar más al tener dulzor. Y para el toque definitivo podemos utilizar harina de espelta sustituyendo la de trigo. Ya verás qué rico te sale. Y ahora sí, lo prometido, vamos con el nutriconsejo de la semana. ¿Te ocurre que comes un plato con cantidades adecuadas y te quedas todavía con hambre? Te proponemos una cosa que puedes hacer para aumentar la saciedad. Se trata de tomar té verde en las comidas. Aunque si tienes problemas de anemia ferropénica, sería aconsejable que lo tomases solo en las comidas, que no tengan carne ni pescado para no reducir la absorción de hierro en esos alimentos. Esto ocurre por el contenido en taninos y polifenoles del té, que atrapan el hierro y nos impiden que los absorbamos. El té verde tiene una buena cantidad de antioxidantes, muy beneficiosos para nuestro cuerpo. Además, contiene teína, que es una base xántica al igual que la cafeína, pero no te produce el nerviosismo ni te priva del sueño. ¿Qué tal, cocinacas? ¿Os ha gustado este vídeo? Y sobre todo, ¿os ha ayudado? Si es así, no olvides dejarnos en los comentarios tus sugerencias, darnos tu like y sobre todo compartirlo para que otras personas se puedan beneficiar de este menú semanal que es totalmente gratuito y elaborado por nutricionista. Dicho esto, me despido hasta el próximo viernes. ¡Chao, cocinacas!